Hola, hola, ¿cómo están? Comenzamos nuevamente un video de los laboratorios y este corresponde al laboratorio número 5 de tablas dinámicas y probabilidades. Entonces, vamos a comenzar revisando la base de datos con la cual trabajamos en este laboratorio. Este laboratorio contó de 3 experimentos. Quizás en su sección no alcanzamos a hacer los 3, pero no se preocupe, porque aquí en este video sí los vamos a hacer. El experimento número 1, llamado base de datos 1, tiene información de pacientes con enfermedad o no de cáncer y la edad de cada uno de ellos. ¿Por qué decimos que es una base de datos? Porque tiene columnas con títulos y hacia abajo viene la información uno a uno de cada uno de los pacientes y nos entrega en una columna, que es la columna de cáncer, si es que tiene cáncer o no, si es 0 o 1. Y en la columna C tiene la edad de cada uno de los pacientes. Luego, la base de datos 2 también tiene la numeración, pero son 252 alumnos. Luego aparece el género, donde está mujer, hombre o no binario. Posteriormente una columna con la edad, la estatura, el peso y el promedio en bioestadística. Y por último, la base de datos 3 tiene el día, clima, temperatura, humedad y número de enfermos COVID. Partamos con el primer experimento, pero antes de partir haciendo una tabla dinámica, quiero que conversemos un poquito de lo que es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una tabla que se mueve mucho porque es muy dinámica. Básicamente es eso, es una tabla que fácilmente uno puede mover filas, columnas y cambiar los valores. ¿Cuánto es recomendable hacerla? Cuando tengamos muchos datos. Por ejemplo, el primer experimento con veintitantos datos, no es recomendable hacer una tabla dinámica porque no es necesario. Pero, como es para que nosotros ejercitemos y nos empecemos a introducir las tablas dinámicas, funciona perfecto. ¿Cómo hacemos una tabla dinámica? Es muy fácil hacer una tabla dinámica. Por lo menos el paso inicial, seleccionamos todos los datos desde el título hasta el último, como lo hacemos con control shift hacia el lado, control shift hacia abajo, cuando quiera funcionar. No quiso funcionar, ahora sí. Y perfecto. Insertar. Y seleccionamos aquí en insertar el primer icono que dice tabla dinámica. El tabla dinámica recomendado yo no se lo recomiendo porque es para las personas que no saben ocupar bien tablas dinámicas, pero como ustedes se van a hacer hoy expertos en tablas dinámicas, no necesitan eso. Así que seleccionamos tablas dinámicas, aceptamos en este cuadro de texto que aparece y listo, tenemos nuestra primera tabla dinámica. Si se fijan, más que una tabla dinámica, es un espacio donde yo voy a poder crear una tabla dinámica. Y ahora vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Voy a colocar, y aquí estudiamos un poquito cómo se compone la tabla dinámica. Si yo me coloco donde dice tabla dinámica, que es donde va a estar mi tabla dinámica, aparece un panel que dice campos de tabla dinámica. Si yo selecciono una celda fuera del panel, desaparece. Así que si yo necesito el panel, selecciono siempre una celda dentro de la tabla dinámica. Este panel tiene 4 opciones: columnas, filas, valores y filtro. Columna significa que el campo va a aparecer en la columna. Voy a hacerlo con el campo cáncer. Miren, aparece 0,1 como columna. Si yo lo quiero como fila, coloco como fila y aparece 0,1. Lo voy a dejar en columna. Posteriormente puedo colocar la edad en las filas y puedo dejar en valores también la edad y me entrega una suma de los valores. Entonces, ¿qué hace el campo columna? Coloca columnas. ¿Qué hace el campo fila? Coloca filas. ¿Y qué hace el campo valores? Genera valores que van dentro de la tabla. Voy a colocar el cáncer en columna, en fila la edad y fíjense, tengo una tabla dinámica pero vacía. En filas tengo la edad, en columnas tengo si tiene o no tiene cáncer. Maravilloso para nuestra primera tabla dinámica. Bueno, ahora que tenemos la tabla dinámica lista, o por lo menos sabemos cómo armar básicamente una tabla dinámica, comencemos a responder las preguntas de nuestro laboratorio. Pregunta 1. ¿Cuál es la edad promedio de las personas con cáncer? Entonces nos vamos a la tabla dinámica y primero miremos quiénes son las personas con cáncer según lo que dice la base de datos.
Las personas que dicen el campo cáncer 1 tienen cáncer y las que no aparece 0. Es un poco confuso mirar ceros y unos, así que aprovechemos que la tabla dinámica nos permite hacer algunas cosas y vamos a cambiar aquí. El 0 vamos a borrar desde acá arriba, donde aparece la función, acá al lado donde podemos escribir. Borramos el 0 y vamos a escribir no cáncer. Y en el 1 vamos a escribir cáncer. Voy a ampliar la columna C y fíjense, aparece no cáncer, cáncer. Luego me dicen que quieren la edad promedio de las personas con cáncer, así que el campo edad lo voy a sacar de fila y lo voy a colocar en valores. Y ahora que me entrega, tal como dice aquí, la suma de las edades. Pero yo quiero la suma, no, quiero el promedio. Así que sobre la suma de edad, con botón derecho, resumir valores por, coloco promedio. Y ahora respondo, ¿cuál es la edad promedio de las personas con cáncer? 36,4 años. Bien, primer ejercicio listo. Segundo ejercicio, ¿qué edad tiene la persona más joven y más longeva enferma en la base de datos? Necesito la edad, el detalle de las edades, así que voy a volver a colocar las edades en el campo fila. Y voy a mirar. Si se fijan, con cáncer hay una persona con 29 años, con 31, otra con 37, 38 y otra con 47. Por tanto, la persona más joven, ¿cuánta edad tiene? 29. La más longeva, 47. Maravilloso. Pude responder la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona con cáncer aleatoriamente? ¿Cuántas personas con cáncer tengo? No tengo idea, pero rápidamente lo voy a ver. Si nosotros, en vez de colocar el promedio de edad en valores, colocamos el recuento de edad, nos va a decir cuántas personas son con no cáncer, con cáncer y en total. Así que botón derecho, resumir valores por, recuento y miren, 24 personas tienen mi base de datos, sí. 19 personas no tienen cáncer, 5 personas tienen cáncer. Entonces, probabilidad de seleccionar una persona con cáncer es igual a 5 sobre 24. Eso nos da un 20,83. Le voy a colocar aquí formato de porcentaje y dos ceros. Muy bien, listo el primer experimento. Bueno, ahora vamos con el segundo experimento. Y como habíamos comentado anteriormente, tenemos la base de datos con edad, estatura, peso y promedio de los estudiantes de bioestadística, 252 estudiantes. Lo primero que necesitamos es recordar que para hacer una tabla dinámica siempre tengo que tener por cada columna que tengo un título. Y aquí la columna A no tiene título, así que le vamos a colocar título, número de estudiante y ahora sí selecciono toda la tabla, control shift hacia el lado, control shift hacia abajo, insertar tabla dinámica, le damos al OK y aparece nuestro campo de tabla dinámica. Ahora nuevamente me voy a ir al al PDF donde tenemos las preguntas y vamos al experimento 2. Primer experimento me dice, ¿cuál es la edad, estatura y peso promedio de los estudiantes? Edad la voy a colocar en valores, estatura la voy a colocar en valores y peso la voy a colocar en valores. Cuando yo coloco un campo que es numérico, automáticamente la tabla dinámica hace la suma, pero a mí me piden el promedio. Como es el promedio y no la suma, tenemos que botón derecho sobre el campo, resumir valores por, promedio. Segundo, estatura, resumir valores por, promedio. Botón derecho sobre el peso, resumir valores por, promedio. Por tanto, ¿cuál es la estatura, edad y peso promedio de los estudiantes? La edad es de 25,7 años, la estatura es 75,10 de 175,10 centímetros y el peso de 75,6 kilogramos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad y estatura promedio de los estudiantes que aprobaron bioestadística? Y aquí me tengo que preguntar,
¿Cómo yo sé que un estudiante aprobó un curso? Según la normativa chilena, se aprueba cuando se tiene un promedio superior a 4 o igual. Así que, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar el promedio en las filas para ver cómo están los valores. Veo que parten en el 2, terminan en el 7 y se ve todo el espectro de valores. Yo necesito saber qué pasa con los que tienen superior a 4, así que voy a hacer dos grupos, los que aprobaron y los que reprobaron. Voy a seleccionar los que reprobaron, que son los que tienen promedio 3,9 o inferior. Selecciono los valores en la columna, le coloco con el botón derecho a agrupar y fíjense, se armó un grupo que se llama grupo 1. Aquí le vamos a llamar reprobados. Luego selecciono todos los que tienen un valor superior o igual a 4, de 4 a 7 específicamente, botón derecho, agrupar, y tengo un grupo 2 que corresponden a los aprobados. Fíjense que yo inicialmente tenía solamente un campo que decía bioestadística y ahora tengo dos. Así que voy a probar moviendo el primero hacia el filtro. Y fíjense, me quedó exactamente como yo necesito la tabla. Edad, estatura y peso de los estudiantes que aprobaron y reprobaron. Vemos que sí existe una diferencia entre aprobar y reprobar en este curso. En cuanto a la edad, es muy similar, la estatura también es muy similar y el peso de los estudiantes también es muy similar. Así que podríamos a priori decir que no existe diferencia en la edad, estatura y peso entre los estudiantes que aprobaron y reprobaron. Pregunta 2, listo. Pregunta 3, ¿cuál es la edad, estatura y peso promedio de los estudiantes por género que aprobaron? Así que como me pide el género, voy a arrastrar el género y lo voy a colocar en fila después del promedio. Y fíjense, dice reprobados 1, 2 y 3, aprobados 1, 2 y 3. Pero 1, 2 y 3 no me dice mucho, así que aquí, al igual que como hicimos con el ejercicio 1 de cáncer y no cáncer, el 1 lo voy a cambiar por lo que corresponde, que es mujer. El 2 lo voy a cambiar automáticamente por hombre. Y 3 dice no binario. Si miramos ahora la tabla, podemos ver que hay una diferencia entre los valores de hombre, mujer y no binario. Por tanto, por género sí podemos hacer algunas diferencias. Vamos al siguiente cálculo. Me pide calcular la probabilidad de seleccionar al azar un estudiante que aprobó bioestadística. Tengo la edad, la estatura y el peso, pero no tengo la cantidad de estudiantes. Así que voy a colocar el número de estudiante en el campo de valores al final y aquí me hace una suma y me dice 31.000 es la suma del número de estudiantes. Así que botón derecho, resumir valores por, recuento y miren, aparece automáticamente 252, que era el número de estudiantes que sabemos que tenemos en la tabla y en la base de datos. Así que vamos ahora a calcular la probabilidad de seleccionar al azar un estudiante que aprobó. Probabilidad de seleccionar un estudiante al azar que aprobó bioestadística. ¿Cómo sería esta probabilidad? Sería igual a 161 estudiantes que aprobaron dividido por el total 252. ¿Cuánto es la probabilidad? 63,89%. Súper bien. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un estudiante al azar con obesidad? Si existiera un Oscar por la mejor pregunta en un laboratorio, seguro yo con esta pregunta me lo ganaría. ¿Por qué? Porque es una pregunta bastante compleja. ¿Cómo yo sé que una persona está en estado de obesidad? Qué buena pregunta. ¿Y cómo lo sabemos? Por el índice de masa corporal. ¿Cuánto es el índice de masa corporal de una persona que está en obesidad? Es de 30 o superior. Así que vamos a tener que calcular el índice de masa corporal a cada uno de estos 252 estudiantes. Y luego de calcularlo, vamos a tener que hacer dos grupos.
grupo de estudiantes obesos y no obesos. Y comencemos. Índice de masa corporal es igual a la estatura dividido el peso al cuadrado, así que potencia, y es al revés. Es el peso dividido la estatura al cuadrado, así que potencia, seleccionamos la estatura, pero la estatura tiene que estar en centímetros, así que potencia, seleccionamos la estatura, lo dividimos por 100, punto y coma, colocamos 2 y cerramos paréntesis. Básicamente estoy diciendo que es el peso dividido la estatura al cuadrado. Y este valor lo arrastro hasta el final, lo puedo arrastrar como lo hacemos siempre, o simplemente seleccionar la primera celda, apretar doble clic sobre el puntito que aparece al lado derecho inferior de la celda donde lo estoy marcando, doble clic y ¡tarán! Se copió toda la fórmula hacia abajo. Luego que cambiamos la base de datos, tenemos que actualizarla en la tabla dinámica. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos la tabla dinámica en alguna parte, no importa qué celda, tocamos una, la seleccionamos, nos vamos a analizar tabla dinámica, cambiar origen de los datos y fíjense, automáticamente me muestra con esas líneas tilileando cuál es la base de datos original y yo necesito agregar el índice de masa corporal, así que voy a seleccionar nuevamente control shift hacia el lado, control shift hacia abajo, toda la base con esta nueva columna y apretamos aceptar. Fíjense que automáticamente aparece el índice de masa corporal aquí al lado en el sector de campos de tabla dinámica. Como necesito saber el índice de masa corporal, voy a subir el promedio de bioestadística y el género porque de momento no lo necesito. Ahora voy a bajar el índice de masa corporal y fíjense que automáticamente se ordenó de mayor a menor. Si es que no fuera así, en su caso, ustedes pinchan la flechita donde dice etiqueta fila y colocan ordenar de menor a mayor. Como les decía, necesitamos agrupar los que tienen 30 o superior de los que tienen menor a 30. Así que voy a seleccionar todos los índices de masa corporal menores a 30, 29,9 el último, a agrupar. Y a este grupo de 1 le vamos a llamar personas no obesas. Y luego voy a seleccionar del 42 hasta el 30,10, creo que era el primer valor. 30, 30, 30, aquí estoy, 30,10. Selecciono todo lo que no está agrupado y pincho a agrupar. Y ahora tengo dos grupos. Y el grupo de 30 más le vamos a llamar ya no grupo 2, sino que le vamos a llamar, cambiar el nombre a personas obesas. Y charán. Y fíjense, al igual que la vez anterior, cuando agrupé aparecen dos índices de masa corporal. Así que dejamos el índice de masa corporal 2 y el 1 lo colocamos en el filtro. Y miren, tenemos aquí la información, promedio de edad, estatura y peso de las personas no obesas y personas obesas. Y me preguntaban la probabilidad de seleccionar una persona obesa y eso sería, es igual a personas obesas son 60, lo dice acá, dividido el total, 252, la probabilidad de seleccionar una persona obesa es de 23,81%. Bueno, ahora por último nos vamos a la tercera base de datos. La tercera base de datos tiene los días del mes, son 31 días, el clima asociado a ese día, siendo soleado, nublado, nevoso o lluvioso, la temperatura en grados Celsius, la humedad y el número de enfermos COVID. Así que comenzaremos revisando las preguntas de este experimento y pasamos acá al PDF. Primera pregunta, ¿cuál es la temperatura promedio mínima y máxima del mes estudiado? Insertar tabla dinámica. Aceptamos y listo. Nos piden la temperatura, pero nos piden la temperatura con cierta característica, la mínima y la máxima. Así que agrego dos veces la temperatura
Fíjense que lo puedo hacer sin problema. La primera le pongo resumir valores como mínima, luego la segunda resumir valores por máxima y nuevamente la temperatura vamos a colocar el promedio. Entonces mínima, máxima y promedio. Promedio. Entonces, el valor mínimo del mes fue 0 grados, el máximo 34 y un promedio de 17,13. Ahora nos piden cuál es la temperatura promedio, mínimo y máxima por clima. El clima lo vamos a colocar en las filas y miren, aparece la temperatura mínima, máxima y promedio por cada uno de los valores de la fila. Entonces, los días lluviosos estuvieron con una temperatura entre 6 y 15 grados con un promedio de 10. Los días nevosos estuvieron mucho más helados con temperaturas entre 0 y 5 grados y un promedio de 2 grados. Los días nublados, por ejemplo, fueron un poquito mucho más calurosos que los lluviosos y que los nevosos, con una temperatura entre 16 y 23 y un promedio de 19 grados. Y los días soleados son los más calurosos, con entre 24 y 34 grados, con un promedio de 30 grados. O sea, la verdad es que el mes que estamos analizando es como Tropitalca, porque tiene todas las estaciones en un mismo mes. Luego, piden la temperatura promedio, mínima y máxima por nivel de humedad. Así que el clima lo vamos a dejar en filtro. Y ahora la humedad la vamos a arrastrar hasta las filas. Y nos piden la temperatura mínima, máxima y promedio. Podemos ver que cuando la humedad fue alta, la mínima fue de 24 y la máxima de 34. Cuando fue baja fue de 0,33 y cuando fue media de 0,32. Se ve un poco extraño el orden, ya que es alta, baja y media, y debería ser baja, media, alta o alta, media, baja. Así que de la humedad, el campo alta lo voy a seleccionar, tal como lo ven aquí, cuando aparezca la X que corresponde a una doble flecha por una flecha doble. Cuando aparezca, yo voy a arrastrar hacia abajo para que quede baja, media y alta. Ahora sí, la humedad se encuentra ordenada según nivel. Ahora, la siguiente pregunta me dice, ¿cuál es el número de enfermos COVID promedio, mínimo y máximo por clima y nivel de humedad? Así que vamos a colocar el clima, el nivel de humedad y nos piden el número de enfermos COVID y las mismas características, mínima y máxima, así que vamos a empezar a agregarlo. Lo voy a agregar al igual que el campo anterior de la temperatura 3 veces. Y ahora lo vamos a editar. El primero le vamos a colocar el mínimo, resumir valores por mínimo. El segundo le voy a colocar resumir valores por máximo. Y el tercero, resumir valores por promedio. Maravilloso. Luego me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un día y que esté nublado y con humedad baja? ¿Cuántos son los días nublados con humedad baja? No tengo idea porque no tengo la cantidad. Así que seleccionan el campo día y colóquenlo al final. Voto en derecho, no quiero la suma, quiero el conteo. Y ahora aparecen 31 días. Entonces vamos a escribir por acá probabilidad de día nublado y creo que era humedad alta. Voy a verificar y humedad baja. Baja, baja, baja. ¿Cuáles son los días nublados con humedad baja? Nublado con humedad baja tenemos 7 días. Entonces serían 7 días sobre 31. Eso me da una probabilidad de 22,58. Y la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un día y que esté soleado y con humedad media y un número de pacientes superior a 44? Qué buena pregunta. Para esto tengo que agrupar el número de enfermos COVID, por tanto el clima y la humedad momentáneamente lo voy a subir hacia arriba y el número de enfermos COVID lo voy a colocar en el eje de las filas. Aparece aquí en el eje Y, podríamos decir, de la tabla. Y necesito agrupar
todos los que sean superior o igual a 44 y los que son inferior. Así que vamos a hacer lo que hemos hecho antes, seleccionamos el campo agrupar y se agrupan de 44 a superior y luego voy a agrupar el resto que son de 0 a 43 a 42. Botón derecho, agrupar. Tengo ahora dos grupos. Estos serían menor a 44 y el grupo 1 sería mayor o igual a 44. Como pueden ver, tengo nuevamente, cuando hago agrupaciones, se generan dos campos con el mismo nombre, así que elimino uno y me quedo con el dato agrupado. Ahora colocaré el clima y la humedad nuevamente y tengo una tabla súper compleja, pero que tiene toda la información y me piden la probabilidad de un día soleado con humedad media y mayor o igual a 44 enfermos COVID. Vamos, ¿cuáles son los días soleados? Están acá. Con humedad dice media y con un número mayor a 44 enfermos COVID. Según la tabla, solo tenemos una persona un día con estas características, así que sería 1 sobre 31. Y esto lo colocamos en porcentaje con dos decimales. La probabilidad de seleccionar un día soleado con humedad media y con 44 o más enfermos de COVID es de 3,23%, o sea, una probabilidad muy bajita. Bueno, esto era el laboratorio de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado este video. Los espero para la próxima. Saludos.